Hoy en Inicio os presentamos el proyecto emprendedor de la zaragozana María Serrano. Con Lana Mint diseña y comercializa guantes touchscreen que fusionan con perfecto equilibrio lo textil y artesanal con lo tecnológico. También hablaremos de economía social, con un reportaje sobre este modelo empresarial integrado por empresas privadas basadas en principios como la democracia, la equidad, la gestión participativa y el factor humano frente al capital. En nuestra hoja de ruta continuaremos con los siguientes pasos que dieron los emprendedores de IGAMEC Servicios Industriales, protagonistas también de nuestro anterior programa, para acabar de dar forma a su proyecto empresarial. Y responderemos, como siempre, a las preguntas de los aragoneses y os informaremos de nuevas citas en nuestra agenda y más ofertas de trabajo activas en nuestra comunidad. Iniciamos. Comenzamos como más nos gusta, hablando de sueños de la mano de esta joven zaragozana que ha emprendido su propia aventura empresarial. Esta es su ficha. Soy María Serrano, tengo 34 años y en octubre de 2014 inicié Lana Mint. Lana Mint es una marca de guantes de invierno compatible con pantalla táctil. Y esta, su historia. La idea surgió porque yo llevaba mucho tiempo buscando guantes táctiles que me gustasen y que abrigasen, que fuesen calentitos, porque los únicos que encontraban eran estos que tenían cosido una parte en los 3 dedos y parecía que ibas anunciando que llevaras guantes táctiles. Entonces, como no encontraba ninguno bonito que me gustase, pues pensé que tal vez tendría que empezar el proyecto y hacerlos yo. Yo empiezo con esta idea, pero realmente no sé cómo empezar ni sé qué pasos dar. Entonces acudí al IAF, el Instituto Aragonés de Fomento, me cité con Cristina Puello y ella fue la que me derivó a Ana Hernández, que ha sido mi asesora durante todo el proyecto. María tenía un proyecto completo que había desarrollado, pero que necesitaba estrategia. Entonces, mi especialidad en el IAF es estrategia e innovación. Es ver un proyecto, cómo le podemos dar una organización, cómo podemos hacerlo en distintas fases y cómo podemos darle un punto innovador. Yo tenía claro que este proyecto tenía que ser un proyecto o al menos aragonés, o sea, si no fuera solo aragonés, que fuera un proyecto nacional. Entonces empecé buscando fabricante en Aragón. No encontré ningún guantero que me hiciese lo que yo buscaba y encontré unos guanteros aquí en España al final que sí que me hacían el prototipo y se ajustaban a los diseños que yo les enviaba y esa fue la parte que más me costó. Entonces yo todo esto se lo iba contando a Ana y Ana era la que me iba diciendo, pues venga, ahora el siguiente paso es poner precios o puntos de venta. Empezamos a trabajar en el otoño del 2013, porque en el otoño del 2014 ya teníamos el producto en el mercado. El consejo que me dio Ana era actúa, hazlo ya, siempre me decía lo mismo. Ese consejo la verdad es que siempre lo he tenido en mente, porque me decía actúa y lo he llevado a cabo durante todos los pasos del proyecto. O sea, siempre que se me ocurría algo decía, venga, ya, lo hago, y lo hacía. Había que estudiar en su proyecto todos los puntos, es decir, quién iba a fabricar los guantes, cómo se iban a fabricar, cómo los íbamos a vender, cómo los íbamos a comercializar, qué estrategia de marketing íbamos a seguir, cómo íbamos a interactuar en las redes sociales. Eran muchos puntos en muy poco tiempo y por eso teníamos que tener muy claro cada una de las cosas como la queríamos hacer. Recuerdo perfectamente cuando el guantero me dio el primer prototipo de guante, que fue plan, vale, o sea, era como mis hijos, ¿no? Ya están aquí, ya tengo los guantes. Y en ese momento ya dices, vale, esto ya es cierto, ya es un proyecto real. Y entonces en ese momento es cuando ya te vas dando cuenta de que va la cosa avanzando. Hemos trabajado mucho es la marca y el diseño de esa marca. Pues el nombre de Lana Mint surgió un poco de forma improvisada. Sí que tenía claro que la palabra lana quería que estuviese porque son guantes de lana y la palabra mint, mint es un color que está entre azul y verde y creo que se asocia mucho a la tecnología, las páginas web, un poco internet y surgió así. Yo he hecho todo, soy diseñadora, he hecho el logotipo, la identidad corporativa, he hecho la página web, la tienda online, he hecho la imagen del proyecto Lana Mint.
La inversión, yo creo que la inicial ha sido de unos 5.000 euros. Ha sido todo a través de ahorros que tenía y de apoyo familiar, apoyo económico familiar. Y pues poco a poco, gracias a mi trabajo también que tenía, he podido llevar a cabo el proyecto. El momento de vértigo, de verdad, es cuando recibes, no sé cuántas cajas eran, un montón de cajas llenas de guantes y tienes que vender todos esos guantes. Es decir, miras toda la pila de cajas, columnas de cajas y dices, vale, tengo que vender todo esto y es como en plan, esto es en serio, esto tengo que ponerme las pilas porque hay que venderlo. Yo conozco a María hace cosa de 2 o 3 años, que nos conocimos por las redes sociales y me contó su proyecto pues, cuando empezó a pensarlo como hace 1 año o así y le dije que me parecía genial, que adelante, que es una tía súper emprendedora y que seguro que le iba a ir fenomenal. A mí me interesaba mucho saber la opinión de mis amigos y mi familia, pero como parte de un testeo, ¿no?, del producto, para ver si realmente les gustaba. Oye, ¿este diseño te gusta? ¿Lo llevarías tú puesto? ¿Tú te comprarías estos guantes? Cuando más o menos ya tenía ella los diseños hechos, me los enseñó y la verdad que me gustaron mucho. En especial este, que le dije, esos me los guardas ya para mí, que me encantan. Mis amigos han sido mis primeros clientes y mi familia, o sea, ellos han sido los primeros que me han comprado guantes, los que han comprado regalos para regalar a sus amigos y familiares. Como amiga apoyándola en todo lo que se pueda, yo encantada de hacerlo. O sea que... Dejamos a María acabando de montar su puesto en este mercado para presentaros el paso a paso de esta semana. ¿Os acordáis de Desiree y Miguel Ángel? Recordemos cuáles fueron los primeros pasos que dieron nuestros 2 jóvenes emprendedores en el programa anterior para dar forma a su proyecto empresarial. Comenzaron en el vivero de empresas de este centro de FP de Zaragoza. Crecieron y se establecieron por su cuenta asesorándose en el IAF. Buscaron una nave para poner el taller y consiguieron financiación para la maquinaria. Ahora es el momento de conocer cuáles fueron sus siguientes movimientos, empezando por la compra de máquinas de segunda mano con garantía y mantenimiento incluido. Estuvimos de 3 semanas a 1 mes mirando maquinaria, vimos mucha maquinaria, desde maquinaria más pequeña a maquinaria más grande, cogimos lo que más ajustaba a nuestro presupuesto y con eso hemos montado nuestro taller en Pedrola. Trabajaban en Pedrola, pero también en Zaragoza. Gracias a Dios aún tenemos el vivero en Zaragoza, pues compaginamos mi taller de Pedrola con el taller de Zaragoza. Yo si tengo un pico muy alto de faena, lo que hago es, tengo a mis operarios aquí trabajando y yo marcho a Zaragoza y hago hasta donde puedo llegar en Zaragoza. Tenemos unas instalaciones, yo creo que bastante competentes, porque podemos hacer desde piecerío pequeño unitario hasta piecerío en series largas, desde medida corta hasta medida media, nos podemos defender bastante bien. Les encargaron tanto trabajo en fabricación, soldadura, mantenimiento y servicios auxiliares que pronto necesitaron más gente para realizarlo. Tuvimos que contratar a varias personas para que estuvieran realizando trabajos de fabricación en el taller y empresas clientes con las que ya trabajábamos querían nuestros servicios de contratación de gente para realizar diferentes operaciones en sus propias empresas. Por eso, en 4 meses, hemos ampliado en plantilla a 10 personas y este mes haremos la contratación por lo menos de 1 o 2 más. Hola, buenas tardes. Llamaba para solicitar información sobre seguros para autónomos y trabajadores. Durante 2 meses, ese fue el siguiente paso. Buscaron los seguros más adecuados de responsabilidad civil, salud y riesgos laborales. Nos llevó mucho tiempo porque había que entregar facturas de alquileres, facturas de maquinaria que había dentro, hacer una revisión de todo lo que incluía, el tema de extintores es muy importante, placas de seguridad. Y la verdad es que no me imaginaba que hubiera tanto papeleo. Con respecto a los trabajadores igual sí, porque es un tema muy complicado, la gente tiene que estar segura, no pueden estar en malas condiciones y eso hay que llevarlo bien atado.
Conseguir buenos proveedores no fue fácil. En el vivero les dieron su primer contacto, pero con el resto tuvieron que demostrar que se podía trabajar con ellos, algo que también sucedió con los clientes. Éramos muy jóvenes, entonces claro, no se fiaban. Pero vamos, le dijimos que nos dieran a probar, que nos probaran, que nos tenían que probar, que antes... Entonces nos probaron y vieron que sí que éramos competentes. Pero claro, tuvimos que pasar un ciclo. Ese ciclo llevó a hacer una pieza, esperarte 3 o 4 meses y te daban otra piecita, luego esperarte poco a poco otra piecita y así pues hemos ido creando una bola que hemos conseguido llegar a alcanzar mucha faena. Estas iniciativas vienen muy bien porque desafortunadamente debido a la crisis pues todo el tejido industrial que había en Aragón, en Zaragoza concretamente, de talleres pequeños que hacían partidas cortas de piezas, pues ya no existe ninguno. Entonces interesaría volver a reconstruirlo con gente joven y con ganas. Hola, buenos días. ¿Podemos pasar a hablar con Mari? Sí, un momentico. Vale. El último paso lo marcó su gestora. Tenían que convertirse en sociedad limitada. En diciembre de 2014 el asesor se puso en contacto con nosotros y nos aconsejó que cambiáramos de forma jurídica, ya que Miguel era autónomo y estaba teniendo un volumen de ventas muy alto. Por lo cual él comenzó los trámites de cambio y lo que hicimos fue aportar como capital social bien que teníamos nosotros aquí en especie, que habíamos comprado, y ir a hacer la firma de las escrituras, los poderes y el registro mercantil. Con esto constituimos la sociedad, cambiamos toda la documentación, ya que la teníamos a nombre de Miguel Ángel, y ahora somos GAMEX Servicios Industriales S.L. Y así hasta hoy. No todo ha sido un camino de rosas, pero han conseguido cumplir su sueño con dedicación, esfuerzo y mucho, mucho trabajo. Ya vuelan solos y el futuro depende de ellos. Volvemos con Lana Mint y sus bonitos guantes para irnos de compras. Yo vendo todo a través de tienda online, a través de internet, y también voy a mercadillos como el Mercado de las Armas. He comprado unos guantes que además están muy bien porque tienen un hilo de plata en la punta y así te permite manejar el móvil sin quitártelos. Pues la verdad es que me ha gustado mucho el diseño y que sean de lana y que puedas usar el móvil me parece una idea estupenda. Sí, lo de usarlo con el móvil es que me ha parecido muy interesante porque si no siempre pues te llaman y tienes que ir ahí, quítate los guantes, cógelo y tal, entonces de esta manera lo manejas rápidamente. Hola, el paquete para Eva. Ah, qué bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Descubrí los guantes de Lana Mint a través de las redes sociales y enseguida me pareció una idea muy buena porque todos vamos siempre con el móvil por la calle en la mano y ahora en invierno aquí en Zaragoza hace mucho frío. Así que me metí en su página web y nada, pues enseguida hice un pedido y me ha llegado muy rápido a casa. Estoy muy contenta con el producto y ya estoy pensando en recomendárselo a varias personas e incluso puede ser que se lo regale a unas amigas para su cumpleaños, porque seguro que le van a ir muy bien. Utilizo muchísimo la fotografía, la imagen, porque yo creo que el producto entra a través de los ojos y si es una bonita imagen pues es más atractivo. Conocí a María en una inauguración de una tienda, la conocía previamente por redes sociales, por Instagram, por Facebook. Cuando me dijo que quería que le hiciera las fotografías, pues empezamos a quedar, a hacer un poco de research para ver qué tipo de imagen quería dar en la página web. Yo quería hacer un catálogo de fotos para ponerlo en internet y claro, yo pensé, ¿de dónde saco los modelos? Entonces empecé a tirar de amigos y vamos, enseguida todos quisieron salir en la foto, les encantó la idea, muy bien. Y lo que más me gustó fue el hecho de poder compartir con ella la ilusión y la inquietud que se tiene cuando se empieza un proyecto, que no sabes muy bien cómo va a salir, si va a salir bien, va a salir mal. Eso es lo que más me gustó de trabajar con María, compartir la ilusión esta que se tiene por un proyecto nuevo. El proyecto ha ido creciendo con el tiempo y nos hemos dado cuenta que realmente se está vendiendo mejor que las perspectivas que teníamos.
Se han hecho repeticiones y la gente está teniendo un éxito tremendo, teniendo en cuenta que este año ha jugado en nuestra contra el tiempo, ha hecho muy buen tiempo y los guantes exigen frío. Si en esta temporada que no ha hecho frío han funcionado bien, en otros inviernos con frío tienen que funcionar mucho mejor. La verdad es que el balance de todos estos meses de proyecto ha sido positivo, muy positivo. He aprendido mucho, tanto a nivel personal como profesional, y ha sido muy satisfactorio. Nunca pensé que llegaría hasta este punto desde que comencé el proyecto y estoy muy contenta. El futuro del proyecto es muy bueno porque se pueden hacer muchísimas cosas. El tener un producto de calidad y con diseño te permite luego desarrollar muchísimos más elementos. Tengo, no sé, una intuición, un pálpito que me dice que va a ir a mejor y sobre todo seguir trabajando, con mucho trabajo, y auguro un buen futuro para Lana Mint. Eso esperamos. Comenzamos nuestro repaso a las ofertas de trabajo de esta semana con un puesto de fresador oficial de primera en Zaragoza. Es necesaria una experiencia mínima de 5 años en empresas de mecanizado del metal, en manejo de fresadora con control numérico, equipos de medición y reparación de maquinaria. También en la capital aragonesa se buscan camareros. Es imprescindible formación profesional de grado superior en dirección de servicios en restauración y una experiencia mínima de entre 3 y 6 meses en restaurante. Esta otra oferta es para un técnico de arte floral. Se precisa una persona con 3 años de experiencia en elaboración de ramos y centros florales, además de disponer de carné de conducir. En Fraga, el Instituto Tecnológico de Aragón ofrece trabajo para un ingeniero técnico agrícola, que tendrá que realizar labores en el campo. El contrato es de larga duración con posibilidad de pasar a indefinido. Y nuestra oferta internacional de esta semana la encontramos en Inglaterra, donde buscan enfermeros para un grupo de residencias de ancianos. Como requisito se pide un nivel B2 de inglés, mínimo de 6 meses de experiencia y haber empezado el registro en el Colegio Profesional de Enfermería del Reino Unido. Se informa y se presta ayuda con el trámite y también con el alojamiento. En los últimos años, la economía social ha demostrado su eficacia para generar puestos de trabajo y crear riqueza económica con empresas sostenibles y con un firme compromiso con el territorio. Empresas en las que el valor fundamental no es el crecimiento del PIB, sino el bien común y el bienestar de las personas por encima de otros intereses. La economía social es un modelo empresarial integrado por empresas privadas basadas en principios como la democracia, la equidad, la gestión participativa y el factor humano frente al capital. En Aragón encontramos ejemplos que pisan con fuerza desde hace años. Nos asomamos a uno de ellos, una sociedad laboral ubicada en Alfajarín. Nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de señalización de seguridad fotoluminiscente, y la otra actividad es a pegatinas para maquinarias e incluso publicitarias. Comenzaron su andadura profesional hace 15 años, con 4 socios y con 25 trabajadores con participaciones en la empresa, que buscan la rentabilidad económica, por supuesto, pero no a cambio de lo que sea. Han puesto en marcha el proyecto Conflict Man contra el acoso laboral y la iniciativa Accidentes Cero. Además, su contribución al empleo juvenil fue decisiva desde los inicios. Empezamos los 4 socios, para posteriormente todas las personas que se han ido integrando en la misma son personas que no habían tenido trabajo nunca en su vida, que no sabían absolutamente nada de la tecnología que teníamos en la empresa. Eso es una exigencia nuestra, esto en cuanto a los operarios. Empecé con 16 años y entré por el plan fija, que consistía en me formaban para la empresa en el tema de lo que hacemos aquí, y me daban la oportunidad de seguir estudiando y sacarme el graduado, que es lo que no había hecho. Estuve un año de aprendiz, me hicieron fija aquí y me pusieron ya el año así, me pusieron de responsable de almacén. Han ido logrando objetivos poco a poco, teniendo siempre clara la dirección social, que también, aseguran, ahorra costes. Aquí no se habla de jefes, sino de responsables, y esta estructura horizontal se traduce también en la distribución del propio espacio. Una de las cuestiones principales cuando se fundó la sociedad
era el que no tenía que haber despachos para ninguno de los socios ni ninguno de los responsables. ¿Por qué? Porque los despachos producen barreras y se pueden producir reuniones espontáneas sin necesidad de atravesar esas puertas que suponen un apuro para la persona que tiene que atravesarlas. Hoy, Implaser ha conseguido una cartera de importantes clientes nacionales e internacionales y un respaldo en forma de galardones como estos, entre ellos el Premio Pilot a la Excelencia Logística en 2010. Igualmente reconocida con distintos premios ha sido la labor social de esta cooperativa zaragozana, Tiebel, una empresa de servicios de limpieza que es todo un ejemplo de filosofía empresarial basada en las personas. Tiebel es una cooperativa de iniciativa social que nació en Azuara como una respuesta de autoempleo de unas personas que estaban desempleadas y sabían hacer cosas, tenían ganas de trabajar. El nombre de Tiebel viene de tierras de Belchite, de ahí es su nombre un poco también enlazado lo que es la cooperativa, que siempre está ligada al territorio donde se constituye. Vinieron a Zaragoza, empezaron a dar cursos de formación de la mano de la Fundación El Tranvía y empezaron a dar cursos de limpieza profesional a personas, especialmente mujeres en situación de exclusión social. El siguiente paso fue buscarles trabajo como profesionales de la limpieza y hoy hay más de 70 personas en la plantilla. Mariam es una de ellas, trabaja en el turno de noche en el servicio de limpieza de otra gran cooperativa aragonesa, Grupo Pastores. Yo soy de Marruecos, conozco Tiebel, es de año 2001 porque me he hecho un curso con ellas de limpieza, es gente muy amable. Se ha recogido muchas mujeres como yo que necesitan, que estamos muy bien, estamos contentas y gracias a Dios que tenemos el trabajo. Mariem y sus compañeras utilizan productos ecológicos y es que el respeto por el entorno que nos rodea es otra de las señas de identidad de Tiebel. Además, esta cooperativa apuesta por el trabajo en red con otras entidades aragonesas. Formamos parte de REAS, que es la Red de Entidades de Economía Alternativa y Solidaria. Formamos parte de la Red Aragonesa de Entidades de Inclusión. Formamos parte de ARE y formamos parte de un montón de redes. Entonces, el año pasado, entre Tiebel y La Veloz, que es otra cooperativa de aquí de Zaragoza, formamos un proyecto juntas y se desarrolló el tema de arropados, que es un proyecto de recuperación textil que no había en Zaragoza hasta ese momento. Como hemos visto, las fórmulas jurídicas más extendidas en esto de la economía social son las cooperativas y las sociedades laborales. Así que para aquellos que estén pensando en emprender algo en este sentido, ahí van sus principales diferencias. Si atendemos al capital social, las sociedades cooperativas no tienen capital social mínimo. En cambio, las sociedades laborales están sujetas a la ley de sociedades que exige para las sociedades limitadas 3.005 euros o para las sociedades anónimas 60.000 euros. Si atendemos al número de socios, en ambos casos son 3. Si bien es verdad que la ley de cooperativas aragonesas recoge que pueden ser 2. La diferencia sería en las sociedades laborales que pueden ser 3, pero 2 de ellos han de ser trabajadores y 1 podría ser capitalista. Si atendemos a la responsabilidad civil, en ambos casos está sujeta al capital escriturado. Por último, en cuanto a la tributación, ambas tributan por el impuesto de sociedades. Si bien las cooperativas tributan al 20% y si son especialmente protegidas, tributan al 10%. También existen ayudas y programas para impulsarlas. El Instituto Aragonés de Fomento está a punto de iniciar la segunda edición de este programa de emprendimiento social. Es un programa que está promovido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y por el Instituto Aragonés de Fomento, que además es apoyado con un montón de entidades colaboradoras. Tiene toda una sección de formación que va en torno a qué supone emprender y cómo se forma una empresa, y luego tiene una parte de formación que está especializada en todo lo que es la emprendeduría social y la economía social. Luego después tiene una fase de acompañamiento y tutorización para realmente materializar lo que es el plan de empresa en un documento que sea presentable ante un comité ejecutivo y ante un comité que después va a seleccionar si esos proyectos realmente pues tienen una posibilidad de financiación o ya para presentarse a lo mejor entidades financieras que pueden estar interesadas en financiarlo. El año pasado fue la primera edición del programa y la verdad es que empezó bastante bien, con buen pie, porque hubo 67 que se presentaron para participar, 24 fueron seleccionados, hay 12 proyectos que se han constituido ya como entidades bajo registro. Quizás sean estas iniciativas empresariales sociales las que deberían convertirse en el epicentro de esta nueva etapa de recuperación económica.
pues realmente es una alternativa que puede dar solución a algunas de las necesidades sociales que han surgido después de la crisis. Pero yo creo que hay un factor también que va un poco más allá, y es que a día de hoy pues muchas personas únicamente el tener unos ingresos económicos no es suficiente. Entonces necesitan que sus empleos tengan unos fines sociales. Entonces, bueno, yo creo que también en apoyo al kilómetro cero, todo lo que son consumo responsable, economía sostenible, pues es un modelo que puede traer muchas cosas positivas si está bien gestionado, si está bien apoyado. Porque son una pieza imprescindible para la construcción de la sociedad y porque a veces escribir las páginas salmón a contracorriente con tinta de una economía horizontal, más limpia, justa y transparente, puede ser la mejor receta para mejorar el futuro. Comenzamos nuestro espacio de noticias y agenda con 3 importantes convocatorias que esta semana presentó el Gobierno de Aragón con una dotación global de más de 6 millones de euros. Se trata de las ayudas para el fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo, para la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario y del programa Emprendedores. La primera de ellas, dotada con 2,3 millones de euros, va dirigida a empresas que contraten preferentemente a jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 y desempleados de larga duración. La segunda, con una dotación de $500,000 de euros, trata de favorecer la estabilidad en el empleo del colectivo de personas con discapacidad. Y por último, con el programa Emprendedores, se prevé dar apoyo económico a más de 1.450 nuevos emprendedores. Podéis consultar la información de forma más detallada en el Boletín Oficial de Aragón. Continuamos con este curso que puede resultar interesante para aquellos que estén pensando en exportar. La organiza la Escuela de Negocios de la Fundación CAI y trata de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué documentos necesito para exportar? Se impartirá el próximo miércoles 28 de enero. Y hasta el próximo 31 de enero permanece abierta la convocatoria del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2015. El galardón tiene por objeto reconocer y valorar a aquellas empresas que demuestren un alto nivel de compromiso con la calidad. De esta forma, pretende ser para la empresa participante un estímulo en la andadura hacia la excelencia. Esta semana nos habéis planteado 2 nuevas preguntas y hemos buscado y encontrado las respuestas. Ahí van. La primera de vuestras dudas nos ha llegado por correo electrónico. Nos la envía Estefanía Fernández. ¿Con qué ayuda podría contar si quiero empezar un negocio como autónomo? El programa de apoyo a emprendedores del Gobierno de Aragón consta de las siguientes subvenciones. Iniciativa de tu empleo, que es una ayuda a fondo perdido que va desde los 3.000 euros en el caso general a 4.000 euros cuando se trata de menores de 30 años o mayores de 45 y a 6.000 euros en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o bien discapacitados. El siguiente apoyo es como si dijéramos una segunda parte de la primera, es apoyo de consolidación al proyecto, que es al año se da una parte de las cuotas de seguridad social que se han satisfecho, el 50% en el caso general y el 75% para aquellos que son menores de 30 años. Además existe una para asistencia a la formación, que es para aquellas acciones formativas que necesita el emprendedor para mejor desempeñar su actividad, que es de un máximo de 3.000 euros. Y también existe una para apoyo a asistencia técnica, que es cuando el emprendedor tiene que contratar otras empresas, servicios externos para poner en marcha el proyecto. ¿Dónde y cómo puedo encontrar proveedores para mi negocio? Contamos con fuentes institucionales, camerales, como las cámaras de comercio, tanto en España como en el exterior, bien para contar con proveedores locales o para proveedores globales. No olvidemos las asociaciones empresariales, federaciones, confederaciones, según cuál sea su nivel local, regional o supranacional. Contamos con buscadores generalistas como Google, Yahoo, Lycos, Bing, metabuscadores o buscadores especiales como DMOZ, Wolfram Alpha y, ¿por qué no?, retornando a un buscador generalista como Google, si utilizamos las apps que están en esos 4 cuadraditos que tenemos en la parte derecha de la pantalla, Google Shopping. Hacemos recorrido por tiendas o empresas que son proveedoras de productos. Contamos con My Business, donde puedo encontrar la localización virtual de mi negocio o geolocalización de los mismos para verificar que ese negocio, ese proveedor, está donde dice estar, como pueda ser Google Maps, importantísimo. YouTube no es solo una red social para colgar, compartir o visionar vídeos, sino para ubicarnos en nuestro vídeo profesional como proveedores o para encontrar vídeos de proveedores que realmente se hayan sabido posicionar.
Entre las dificultades siempre existen oportunidades. Lo hemos visto en esta media horita y queremos seguir buscándolas. Así que reiniciamos el próximo domingo. ¿Algún consejo para otro emprendedor? Yo lo que a lo mejor le diría, si está dándole vueltas a algún proyecto y no se atreve a empezar, le diría que no esperara más y que empezase a actuar, como me decía Ana Hernández, que tenía mucha razón, y que se rodee de mucho apoyo de su familia, de amigos, que en momentos de bajón en estos proyectos es el gran apoyo que se tiene, que te den mucho amor y mucho apoyo, tu familia y amigos.